sombrero Suaza. Unidos en el propósito de rescatar uno de nuestros valores culturales, nos proponemos realizar este audiovisual, el cual describe la elaboración del sombrero Suaza. Su contenido nos permite conocer la historia, el cultivo de la palma de Iraca, su preparación y el proceso de elaboración hasta el terminado o lustre del sombrero Suaza. A comienzos del siglo XIX, la palma de Iraca empezó a ser cultivada en Nariño, y allí se denominó Jipijapa por la región ecuatoriana de su procedencia. Tejer sombreros fue una actividad primordialmente femenina. Las mujeres asumieron esta primera experiencia de trabajo remunerado que hizo visible una gran fuerza productiva. Las sombrereras, indiferentes a pronunciamientos y revoluciones, sin horario señalado ni descansos programados, encerradas en sus casas, trabajaban sin interrupción, mientras las mujeres del Huila y del Tolima se especializaron en las calidades más finas denominadas Suaza, del nombre del municipio huilense al sur del departamento. Municipio de Suaza. El municipio de Suaza está ubicado al suroriente del departamento del Huila, a 156 kilómetros de la ciudad de Neiva. Tiene una temperatura promedio de 23 grados centígrados. Su ubicación en el valle del río que lleva su nombre la hace poseedora de los más hermosos paisajes naturales, gracias a la fertilidad de sus tierras, las que dan origen a la palma de Iraca, materia prima para la elaboración del sombrero, famoso a nivel nacional e internacional. Su producción es básicamente silvestre, especialmente en zonas selváticas o rastrojos sin talar. Crece frondosamente bajo condiciones de sombrío, alcanzando una altura de 4 metros y un diámetro de 2,5 metros aproximadamente. Adquiere un mejor desarrollo en suelos húmedos y pedregosos, especialmente en las cañadas, ayudando a conservar las cuencas hidrográficas. Su hoja es palmeada de tallo cilíndrico, liso de color verde oscuro, raíz fibrosa y flor en forma de tusa con abundantes vellosidades o barbas finas de color amarillo. Para fabricar los sombreros se utilizan los cogollos, los que una vez procesados son la materia prima del sombrero Suaza. Se toma el cogollo de los extremos tratando de doblarlo para que se abra. Se quita la parte externa verde, se descorazona, o sea, se retira el centro del cogollo dejando el resto de cintas plegadas de color amarillo claro y verde en las uniones. Se lleva a cabo con un instrumento elaborado en hueso de perro, de gallina o de pescado. El más aconsejable es ripiado de hueso de perro, ya que su contextura es más fina. Al ripiar la cinta queda dividida en 3 partes. La parte del centro es la que se utiliza para el tejido del sombrero. A este procedimiento los sombrereros le llaman desvenado. La olla se tiende con el ripio ya emparejado en forma de nudos y luego se acomodan los cogollos de tal manera que no hagan contacto y se tapan con las partes restantes del ripio. Se prensa con varillas de guadua, se agrega el agua hasta que tape los cogollos, se pone al fuego lento y se deja hervir por espacio de 1 a 2 horas aproximadamente. Después de lavar los cogollos se sacuden y se ponen a escurrir en una cuerda en un sitio sombreado y sin viento. Cuando ya ha secado un poco, se despega hebra por hebra para que el secado sea correcto. Cuando está seca completamente la fibra, adquiere una forma tubular y un color blanco marfil. Después de secado, se hace la selección de las hebras, teniendo en cuenta el grosor y el color, formando tangos y así queda lista para empezar el trabajo. Paja de Iraca, fibra obtenida del proceso realizado al cogollado de la palma de Iraca. Horma, molde macizo elaborado en madera con un orificio en la parte inferior cuyas bases son planas. Esta dará la forma a la copa del sombrero. Existen diferentes dimensiones para determinar el contorno y la altura de la copa. Chanchala, trípode que se obtiene de un árbol y sirve de soporte a la horma. Banqueta, asiento sin respaldo. Piedra, de río lisa y llana. Hisopo, brocha elaborada en paja, utilizada para remojar la fibra. Al sombrero lo constituyen las siguientes partes del tejido. Empiezo, es el inicio o punto de radiación del tejido. Hay diferentes clases de empiezo, de nudo, botón o mariposa, que es la marca distintiva del auténtico sombrero Suaza.
El empiezo es el tejido más difícil, no todas las tejedoras lo realizan, por ello lo mandan a hacer a personas expertas. Una horma sirve de soporte al empiezo que se sujeta con la piedra para iniciar el tejido. Una vez tejida la primera vuelta se denomina crecido de empiezo. Este determina el tamaño o medida del sombrero. Plato. Es la base superior del sombrero conformado por el empiezo y el tejido, en el cual se intercalan de 4 a 5 vueltas de crecido. El crecido consiste en aumentar intercalando parejas de pajas. En la primera vuelta se deja una de por medio. En las demás de 3, 4, 5 y 6, según se desee el tupido del tejido. En la elaboración del plato, una persona gasta aproximadamente 3 días. Al voltear el plato y al colocarlo en la horma, se remoja con la mano y con la brocha de la misma paja, colocándole encima del plato la chipa y la piedra para que se sostenga y así poder tejer. Después de tejer 7 u 8 vueltas del último crecido, el plato se despaja. Luego se coloca en la horma por el lado derecho. Enseguida se sigue tejiendo. Cuando se termina la copa, se protege del viento y la luz con una media velada. Ya terminada la copa, se tejen 2 vueltas más para lograr el quiebre de saque de ala. Luego se hace otra vuelta y enseguida se le coloca el primer crecido, que es lo que le va a dar la fuerza al ala. Terminadas las vueltas, se inicia el cordón, que es ya la terminación del tejido del sombrero. Se remoja alrededor del cordón para repletar, que consiste en alar hebra por las 2 fases. Teniendo en cuenta que la mayoría de tejedoras no le dan el terminado final, que es el golpeado, la forma y decorado, lo llevan a personas versadas en la realización de estas fases finales. El sombrero doblado, desde el centro del empiezo hasta la terminación del ala, se coloca sobre una troza de madera plana y fina, la cual descansa en su base inferior sobre un tapete o cobija de lana que amortigue las vibraciones. El golpeado se hace desde el empiezo hasta el remate y debe ser firme, constante y parejo, con una inclinación fija. El golpeado dura aproximadamente 40 minutos, dando al tejido una textura inconfundible de brillo y lustre único. Este golpeado se hace con una mano de pilón pequeña, elaborado en madera fina como naranjo, bojo y comino amarillo, con un peso aproximado de 6 libras. La decoración se hace de acuerdo a la habilidad del decorador y exigencias del cliente. Los hay borsalinos, redondos, quiebre con zanza, teniendo en cuenta que siempre llevan por dentro alrededor de la copa un tafilete o hule como protector del sudor y para conservar la forma del sombrero. Viene luego en la parte exterior del sombrero la cinta, que puede ser en tela o tejido de la misma palma. La forma de la copa va de acuerdo al sombrero y al gusto de quien lo usa. Por último se le da un doblado al cordón por la parte exterior y queda terminado el sombrero. Tengo 86 años. Conocí a los papás de la familia Hurtado, a don Edolio Hurtado, a la esposa doña Gregoria Carvajal. Conocí a Edolio Hurtado, el que arreglaba los sombreros, de la familia don Gentil Hurtado, y la señora Mercedes Carpeta, la familia Hurtado Carpeta, que es Gerardo, Gentil, Álvaro y unas hermanas, que ellas son las que hacen el proceso del sombrero. En síntesis, el proceso de la elaboración del sombrero Suaza, su origen, evolución y características básicas, se remontan a tiempos inmemorables en donde solo la tradición oral ha logrado aún en nuestros días materializar una labor artesanal prodigiosa, la cual se sintetiza en un hermoso sombrero,
fruto del tesón de unos pocos artesanos que entregan su sabiduría heredada de padres y abuelos, y la cual estamos obligados a preservar. A la noble sombrerera se cantó con alegría, su trabajo que es de historia, es un símbolo de vida. El folclore y la cultura siempre ha sido nuestro sello, sus bellas obras de arte han viajado el mundo entero. Teje sombrerera, teje con amor.